la cabeza tiene relación, ¿no?, con la formación de lo que son los arcos. Entonces, debemos recordar que todo lo que es el componente esquelético, pues, por favor, cierren esa puerta, ellos que cierren esa puerta, no pueden entrar y salir a la hora que les da la gana. La clase empieza a 9:40, 9:40 deben estar. Aquel estudiante que no desea escuchar, yo no me hago ningún problema con el firma de la asistencia y se sale. Si no es posible que los docentes estén haciendo clase y ustedes entran, salen, entran, no, eso no es correcto. Entonces vamos a ver de que en la región de lo que es la cabeza, cuando se está llevando a cabo el plegamiento durante la cuarta semana, entonces se van formando estructuras laterales que corresponden a los arcos faríngeos. Vamos a ver de que todo el mesénquima, las células conectivas que van formando esta región, van a dar origen a todo lo que es el componente esquelético de esta región, tanto de cabeza y cuello. Entonces, vamos a ver de que cuando se van conformando los somitas, que son los que van a diferenciar la parte esquelética, hay algunos somitas que se dirigen hacia la región de la cabeza para constituir una parte de ella, pero la mayor región anterior de lo que es la cara y el cuello deriva de estas células que vienen de la cresta neural. La cresta neural participa formando tejidos conectivos iniciales, embrionarios, ¿no?, mesénquimas, van a dirigirse y a formar parte de los arcos faríngeos que se están diferenciando para formar estas estructuras esqueléticas. Entonces, vamos a ver de que toda la región craneal, la región facial y la región cervical se van a derivar de, primeramente, los somitas que corresponden al mesodermo paraxial. Segundo, la cresta neural, que van a constituir también parte de los arcos faríngeos, los cuales van a originar una parte anterior del cráneo, lo que es la cara, algunas estructuras relacionadas a estas regiones. Y además que también el ectodermo participa en la conformación de estas regiones. Por ejemplo, van a conformar las podas en la diferenciación de lo que es cara, en lo que es la diferenciación de lo que son los ojitos y lo que es el oído en esta región. Esta es la cresta neural. Acá se está llevando a cabo lo que es la neurulación. Y la cresta neural va a migrar, va a formar mesénquima, así llamado ectomesénquima, el cual va a dirigirse hacia la conformación de los arcos faríngeos para aportar estas células mesenquimatosas en la diferenciación de lo que es la cara, la región de la cara y la región del cuello. Nosotros sabemos que los arcos faríngeos son 6 arcos faríngeos que se van a formar. Uno primero, dos, tres. El quinto arco faríngeo es un arco faríngeo que es rudimentario, por lo tanto no va a dar derivados. Pero sí, los otros arcos faríngeos, del primero al cuarto y el sexto, sí van a tener derivados esqueléticos que luego los vamos a ver. Entonces, para ello debemos explicar qué cosas son los arcos faríngeos. Los arcos faríngeos van a formar parte de todo un conjunto de estructuras denominadas el aparato faríngeo. El aparato faríngeo, que antes se llamaba el aparato branquial, esto trae en relación a lo que son las blanquias de los animalitos, peces, pero que ya cambió esta denominación como aparato faríngeo. Le denominaron así por la similitud que tienen en el desarrollo. Esto empieza a formarse a partir de la cuarta semana, con elevaciones que se dan en la parte lateral cuando se está llevando a cabo el plegamiento craneal. ¿Por qué se llama faríngeo? Porque está lateralmente a la porción más anterior que tiene el intestino primitivo. Recuerden que el intestino primitivo se forma por la incorporación del saco uterino en un intestino anterior, medio y posterior. Entonces, la zona más anterior del intestino anterior recibe el nombre de faringe primitiva. Entonces, la faringe va a formar parte del tubo digestivo. Entonces, vamos a ver de que lateralmente esta faringe primitiva está revestida de endodermo, porque el saco uterino tiene un revestimiento de endodermo. Entonces, esta faringe primitiva está revestida de endodermo por dentro. Y lateralmente de ella empiezan a formarse estos bultitos que van a ser denominados como arcos faríngeos. Y van a formar parte de lo que se llama aparato faríngeo. Entonces, ¿en qué consiste el aparato faríngeo? Está formado por los arcos faríngeos, que son estas elevaciones que aparecen lateralmente a la faringe, y también por hendiduras que van a ir separando cada uno de estos arcos. Entonces, estas hendiduras van a ser denominadas como hendiduras faringias o surcos faríngeos. Entonces, ¿cuántos
también va a tener derivados posteriormente. Entonces, van apareciendo las hendiduras faringes separando cada uno de los arcos y por dentro, a nivel de la faringe primitiva, se van formando evaginaciones. En esta imagen nosotros observamos la formación de los dos primeros arcos faringios. Y acá ya se han formado 3 arcos faringios y sus surcos respectivos. Y acá ya aparece tanto el primero, segundo y tercer y cuarto arco faringio. En esta otra imagen también vemos la diferenciación de los arcos faringios y lo que quiero dar a entender es que por el interior, a nivel de la faringe primitiva que está en esta región, van formándose evaginaciones que se dirigen lateralmente. Y estas evaginaciones que van a ir lateralmente van a ser denominadas como las bolsas faringes. Entonces se van formando bolsitas desde el interior que van hacia la parte lateral, que no llegan a encontrarse con los surcos. Van a ver un espacio que separa el surco que viene de afuera, el surco, con la bolsita que viene desde dentro, y van a haber un espacio entre ellas que van a ser llamadas como membranas. Estas membranas faringias van a estar revestidas por el interior, por el endodermo que viene de la faringe, que viene de las bolsas, y por fuera van a tener un revestimiento de ectodermo que viene desde la superficie. A ver, recordemos que externamente el embrión que está desarrollándose, externamente tiene un revestimiento ectodérmico que va a ir formando epidermis, que va a ir formando la piel. Entonces los arcos faringios por fuera van a tener un revestimiento de ectodermo también, y las hendiduras faringias también vienen a ser pues el ectodermo que se va introduciendo hacia la hendidura para revestir externamente. Por dentro, las bolsas faringias que provienen de la faringe primitiva tienen un revestimiento de endodermo, y al acercarse hacia los surcos faringios van a formar las llamadas membranas faringias. Entonces mi pregunta sería, ¿y qué tejidos revisten la membrana faringe? Por dentro tendrá un revestimiento endodérmico y por fuera va a tener un revestimiento ectodérmico. Eso es una membrana faringe. Entonces ya tenemos que el aparato faringio va a estar conformado por 4 estructuras. ¿Cuáles serán? Los arcos, los surcos, las bolsas y las llamadas membranas faringes. Cada uno de estos elementos van a tener derivados. Van a haber derivados de los arcos, van a haber derivados de los surcos, de las bolsas y de las membranas. Y ustedes van a tener que saber qué deriva del primero, qué deriva del segundo, del tercero, del cuarto y del sexto. Recordemos que el quinto no desarrolla derivados. ¿Listo? ¿Qué más debemos saber de los arcos faringios? Bueno, empieza a conformarse a partir de la tercera semana cuando se diferencia los presentes y salud. A la 4ª semana van a ir conformando los arcos faringios, que esto es el aparato faringio. De hecho, que pueden haber algunas anomalías en la diferenciación o luego en lo que es la persistencia de algunas partes que deberían de generar. Pueden haber diferencias. Entonces, vamos a ver que el primer arco faringio tiene una denominación, y es llamado el arco mandibular. El arco mandibular, cuando se va formando lateralmente a la faringe, se va a dividir en 2 prominencias. Entonces tenemos acá que en la diferenciación de lo que es lateralmente, el primer arco faringio, el segundo arco faringio, el tercero y el cuarto. Este primer arco faringio se va a dividir en 2 porciones, uno llamado la prominencia maxilar y la otra llamada la prominencia mandibular. El primer arco faringio se divide en 2 prominencias, en 2 estructuras llamadas la prominencia maxilar y la prominencia mandibular. Bien, ¿cómo se llama este primer arco? Recibe el nombre del arco mandibular. El segundo arco va a ser denominado como el arco hioideo, así se llama, el arco hioideo. Está en relación a la región cervical. Este primer arco faringio va a ir a formar parte de lo que es la región facial, se dirige hacia la parte anterior porque son laterales. Son laterales y se dirigen hacia la parte anterior para conformar las estructuras faciales. Sin embargo, el segundo arco va a ir también hacia adelante, pero para formar estructuras cervicales en la región del cuello. ¿Listo?
Entonces tenemos que el primer arco se llama el arco mandibular y el segundo arco recibe el nombre del arco ilioideo. A partir del tercer arco ya no le han dado denominación, se llama tercer arco faríngeo, cuarto arco faríngeo, el quinto arco faríngeo rudimentario, pero está, y luego el sexto arco faríngeo. Pues cada uno va a tener ya la denominación de tercero, cuarto, quinto y sexto arco faríngeo. A las 9:40. Un cartílago. Entonces vamos a ver de que van a haber derivados de los cartílagos y derivados del tejido mesenquimatoso. Nosotros sabemos que en la diferenciación ósea los huesos se van a formar de dos maneras. Uno, a partir del mesénquima, es decir, el tejido fibroso, formará una membrana, formará hueso, que se llama la osificación membranosa. Y la otra llamada la osificación endocondral, es decir, que primero tiene que tener una base de cartílago para luego formar hueso. Entonces, cada arco faríngeo va a tener componente mesenquimatoso, es decir, estructuras óseas que derivarán del mesénquima y también estructuras óseas que van a derivarse del cartílago. El cartílago que desarrolla van a ser llamados como cartílago del primer arco, cartílago del segundo arco, cartílago del tercero, del cuarto y del sexto, así van a ser denominados. Pero el primer cartílago, el cartílago del primer arco y del segundo arco, tienen el nombre propio. Esos van a ser denominados como el cartílago de Meckel para el primer arco. Va a tener derivados óseos de cartílago. Y el segundo arco va a desarrollar su cartílago de Reichert. Cartílago de Reichert. Van a tener denominación propia. Eso quiere decir que el cartílago de Meckel es el cartílago del arco mandibular, ¿no es cierto? Y el cartílago de Reichert es el cartílago del arco ilioideo. ¿Estamos en lo correcto? Listo. Entonces van a haber derivados de los cartílagos, ¿no? Y derivados de sus mesénquimas. De contener derivados. Y ya a partir de lo que es el tercer arco, van a ser denominados como cartílago del tercero, del cuarto y del sexto. Listo. ¿Qué más debemos saber de los arcos faríngeos? En relación al primer arco, que está formando sus dos prominencias, tanto la maxilar como la mandibular, van a llevar a cabo osificación endocondral y osificación membranosa. ¿Qué van a formar mediante osificación membranosa? Eso significa que van a formar hueso a partir del mesénquima, sin la necesidad de que se forme un cartílago. ¿Qué se va a formar ahí? Primeramente, una región llamada premaxilar. Esa región premaxilar que se forma desde la prominencia maxilar va a dar origen posteriormente al hueso maxilar, que conforma la región de la parte superior del cara, el hueso maxilar donde la loja los. ¿Qué más va a formar por osificación membranosa? Va a formar el hueso cigomático. El hueso cigomático es el hueso que forma los pómulos, ¿no? Y que forma parte del piso de la órbita. Nosotros tenemos nuestra cavidad orbitaria, cuyo piso está formado por el hueso cigomático. ¿Qué más va a conformar? Va a formar una parte del hueso temporal. El hueso temporal es el hueso que aloja el oído. Entonces, ¿qué parte del temporal? El hueso temporal se va a formar por porciones, pero la porción más amplia y ancha, que se llama el escama del temporal, se forma a partir de osificación membranosa que viene de la prominencia maxilar. Y en relación a la mandíbula, a la prominencia mandibular, ¿no? Vamos a ver que también se va a formar por osificación, ojo, membranosa, aunque en la mandíbula se encuentre ubicado el cartílago de Meckel. El cartílago de Meckel sigue esta trayectoria,
por la prominencia mandibular en dirección a la cara. Pero el cartílago del meque sirve como guiador, inductor, a que en esta zona, mediante osificación membranosa, se forme la mandíbula. La mandíbula se forma por osificación membranosa, aunque posteriormente en su proceso de desarrollo, la mandíbula a nivel del cóndilo, el proceso condilar, pues lleva a cabo una osificación endocondral porque iba a desarrollar un cartílago. Pero el mayor componente de lo que es el hueso mandibular lleva a cabo una osificación membranosa guiada o inducido por la presencia del cartílago de meque. ¿Tienes que entender? Bien, eso respecto al primer arco. En relación al segundo arco, el cartílago de Rachel también va a formar componente óseo, a partir del cartílago mismo, ¿no? Y a partir también de osificación llamada membranosa. Va a formar el hueso yoides y también va a formar pues parte de la faringe primitiva. Hay que saber que la membrana bucofaringea, que antes era la lámina precaudal y se ha formado producto de el pegamiento de la región craneal, pues va a aperturarse, poniendo en contacto al interior la faringe primitiva con la cavidad amniótica que está por fuera, y esa región que se forma debido al pegamiento recibe el nombre del estomodeo. El estomodeo es un espacio de cavidad lleno de líquido amniótico que tiene como límite interno a la membrana bucofaringea, que está cerrada. Y hacia el interior de la membrana bucofaringea estará pues la faringe primitiva. ¿Listo? Entonces, esta membrana bucofaringea debe aperturarse y se abre, ¿no?, aproximadamente el día 26. Es lo que les dice el día 26 debe empezar a aperturarse esta membrana para poder ir en contacto el exterior con el interior del cuerpito de lo que es el embrión. Cuando están formándose los arcos faringios, los surcos faringios que se van formando y dan origen a la región del cuello van a ir desapareciendo. ¿Por qué desaparece? Porque el segundo arco empieza a crecer en esta dirección. Y al empezar a crecer hacia abajo, va superando en crecimiento a los demás arcos. Y va, ¿no?, haciendo liso esta región del cuello. Y formando una hendidura que se ha llamado como el seno cervical, que debe ir desapareciendo. Posteriormente, la formación como que fuera de branquias que aparece en el cuello, inicialmente desaparece por el crecimiento del segundo arco, que va a hacer que esta zona sea lisa. ¿Me puedo entender? Entonces, esto va a ocurrir en esta imagen cuando el segundo arco empiece a crecer, a desarrollarse sobre el tercero y el cuarto, formando este espacio por el crecimiento que va a recibir el nombre del seno cervical. Una vez que el segundo arco continúe su crecimiento y entre en contacto con las partes más inferiores, debe cerrar toda esta zona, como en este caso, ¿no?, haciendo lisa la región del cuello, ya no teniendo esa formación de branquias como lo tenía en fases anteriores. Al interior queda un pequeño rezago de lo que era pues, la superficie, ¿no?, y va a ser llamado como el seno cervical, que debe cerrar completamente. Habrá anomalías respecto al seno cervical, sí, puede haber persistencia del seno cervical y eso puede formar externamente conexiones hacia el exterior, ¿no?, como fístulas, por ejemplo, en la región del cuello. Puede ser, pero lo normal es que termine desapareciendo. De esa manera, solamente quedaría el primer arco con sus dos prominencias maxilar y mandibular, el primer surco faringio, que es lo que va a prevalecer, el primer surco faringio, y el resto va a quedar totalmente liso. Esto va a quedar totalmente liso en la región del cuello. De esa manera. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Cuáles son los componentes que tienen los arcos faringios? Destino, vamos a ver. ¿Qué contiene un arco faringio? ¿Qué hay en el cuello? Hemos visto que tiene cartílago, va a tener una base de cartílago. A partir de ese cartílago se van a formar estructuras óseas. ¿Qué más va a tener?
va a tener una arteria en el interior, va a haber, cada arco faríngeo va a tener una ramita, un vaso sanguíneo, van a haber derivados de estas arterias. ¿Qué más va a tener? Va a tener un nervio, ya sabemos que cada arco faríngeo posee un nervio. Vamos a ver qué nervios son destinados a los arcos faríneos, primero, segundo, tercero, cuarto, y el sexto más. Entonces, para el primer arco, con sus dos prominencias, maxilar y mandibular, tenemos al nervio trigémino. Quinto par craneal corresponde al nervio trigémino. Entonces, ahí los nervios están enumerados con numeración romana. Eso es lo correcto. Todos los pares craneales se deben enumerar en romanos. Ahora, si usted que no sabe la numeración romana, pues tendrá que aprender, ¿no? Porque ahora antes no se publicaba así, con látigo a aprender cuando era 2.000, 3.000, 4.000, 1.000.000, aquí 1.000.000 en romano. Ahora yo creo que son 1.000.000. Pero bueno, entonces el quinto par craneal corresponde al nervio trigémino. El séptimo par craneal corresponde al nervio facial y el séptimo par craneal inerva a todos los derivados del segundo arco. El tercer par craneal está inervado por el noveno par craneal. El tercer arco faríngeo está inervado por el noveno, que corresponde al glosofaríngeo. Y el cuarto y el sexto por el vago. El décimo par es el vago, por también llamado neumogástrico, es el par craneal. Bueno, esos son los nervios destinados a los pares, a los arcos faríngeos. Esto quiere decir que todos los derivados que van a ver de cada uno de estos arcos y de sus componentes van a tener inervación de sus nervios. ¿Me entender? Entonces, cada arco faríngeo tendrá una arteria, un nervio, un cartílago y un componente muscular. Entonces, este componente muscular va a formar músculos. Quiere decir que el primer arco faríngeo va a tener derivados musculares. Van a haber músculos que se derivan de primer arco y así sucesivamente. Entonces, esto es importante saberlo. ¿El cartílago de qué tipo es? Cartílago yaquino, ¿no? Cartílago. Derivados, vamos a ver los derivados que tienen los arcos aórticos. Entonces, los vasos sanguíneos que conforman los arcos faríngeos van a formar derivados. ¿Cuáles son esos derivados? Entonces, cada arco faríngeo va a tener un denominado arco aórtico, que es la arteria, que es el vaso sanguíneo destinado a ese arco. Y va a ser llamado al primer arco aórtico, segundo, tercero, cuarto y sexto arco. El primer arco aórtico, bueno, en relación cuando se va a formar, la mayoría de estas formaciones del primer arco desaparecen. Van a prevalecer sobre las dos ramas que van a dar origen a las arterias maxilares y a la carótida externa. El segundo arco también desaparece y que genera, cuando se está diferenciando tanto el tercero como el cuarto y el sexto, pero va a quedar una pequeña ramita destinada al oído que corresponde a las arterias estapílicas. El tercer arco aórtico va a formar a las arterias carótida común y a la carótida interna, a partir del tercer arco faríngeo. Tenemos la diferenciación de las ramas que corresponden a estas arterias, la formación de lo que es la aorta. Estos son los arcos aórticos que van a ir a cada uno de los arcos faríngeos. El cuarto arco aórtico va a originar una parte del callado de la aorta, van a formar a las clavias. El sexto arco va a formar las arterias pulmonares derecha e izquierda y el conducto arterioso. Eso lo van a ver como derivados de los arcos aórticos, que creo que está en la parte de cardiovascular. Cardiovascular lo leen en el mismo. Derivados de los cartílagos. ¿Qué van a formar los cartílagos? Recuerden que el primer cartílago tiene un nombre propio. ¿Cómo se llama? Meckel. ¿Y el segundo? Rachel. Entonces, ¿cuáles son los derivados óseos del cartílago de Meckel? Solamente va a formar dos huesitos que están en relación al oído, que corresponde al huesito, martillo y el yunque. Ojo, el martillo y yunque deriva del cartílago de Meckel. Hay una parte del cartílago de Meckel que va a formar ligamentos.
como la parte media, llamado el ligamento del martillo y el ligamento estenomandibular, que también deriva del cartílago, pero de la parte media del cartílago. Y de la parte ventral anterior, que se relaciona con la parte de prominencia mandibular, les dije que la mandíbula, el cartílago de Mengele, es un guiador y un inductor para que pueda desarrollarse la mandíbula, que lleva a cabo una osificación de qué tipo? Membranosa. Aunque posteriormente en el desarrollo ya después del nacimiento lleva a cabo una osificación de tipo endocondral a nivel de su cuerpo. Eso quiere decir que cuando un niño nace todavía la mandíbula no ha terminado de crecer, tiene todavía que formar el código. Entonces ahí tenemos los derivados del primer cartílago, martillo y yunque. Y ahora vamos a ver los derivados a martillo yunque. Del segundo arco va a formar el otro huesecillo que faltaba para el oído. ¿Cuál sería? El estribo. Además va a formar la apófisis estiloides de lo que era de lo que es el hueso temporal. Va a formar el ligamento estiloyoideo, y va a formar una parte de este hueso que llamado yoides. ¿Qué parte del hueso yoides va a formar? Esta que serían sus astas menores y la parte superior del cuerpo del yoides. Es lo que forma el cartílago del segundo arco. El cartílago del tercer arco va a formar la parte inferior del hueso yoides, la parte del cuerpo, y el asta mayor que tiene el hueso yoides. Entonces, el hueso yoides, que voy a preguntar el examen, ¿no? El hueso yoides, ¿cómo se forma? El cuerpo del yoides, por ejemplo, está formado por tanto el cartílago de Reichert en la parte superior y en la parte inferior el cartílago del tercer arco. ¿Cómo se formarán las astas del yoides? Las astas menores del segundo arco y las astas mayores del tercer arco. ¿Listo? Bien. Y que van a formar los cartílagos de, este es el hueso yoides, ya en la anatomía ya del adulto. Esto sería el cuerpo, sus astas menores y sus astas mayores, la ubicación del hueso yoides. Derivados del tercer arco, derivados del cuarto y el sexto arco. ¿Qué van a formar el cuarto y el sexto arco? Van a formar lo que son los cartílagos que constituyen la laringe. La laringe es un órgano que forma parte de la vía respiratoria. Entonces, esta laringe está formada, es un órgano cartilaginoso. Está formado por 9 cartílagos. Dentro de ellos, uno que se llama epiglotis. El más grande de los cartílagos de la laringe se llama el cartílago tiroides. Está en la parte anterior y conforma la manzana de Adán, es prominente en los varones desde el ángulo que sobresale en el cuello. Eso se llama manzana de Adán y eso constituye el cartílago tiroides. Entonces, ese órgano que forma parte del cartílago tiroides se llama laringe. La parte del cartílago tiroides tiene más cartílagos, como el cricoide, el retinoide, el cornicular, en fin, ya cuando lleguen a anatomía se van a estudiar mejor. Pero uno de sus cartílagos se llama también epiglotis. Pero en relación a la formación de la laringe, todos los cartílagos laringeos derivan del cuarto y sexto arco, excepto epiglotis. ¿Es elástico? El cartílago elástico. El cartílago de epiglotis constituye o se forma desde la faringe primitiva. Ese cartílago no se va a diferenciar del parafaringe y va a constituir, ¿no?, el resto de cartílagos sí desde los. Está formado por cartílago elástico. El quinto arco pues lo tiene derivado. ¿Cuáles son los derivados musculares? Entonces, hasta ahí hemos visto derivados vasculares, es decir, los vasos sanguíneos, derivados de los cartílagos, ahora vamos a ver derivados de los músculos. ¿Qué van a formar los músculos? El primer arco, ¿qué va a formar? Esencialmente los músculos masticadores. ¿A qué nos estamos refiriendo? A los que constituyen la masticación. Ahí está el músculo temporal, región lateral del cráneo, está el macetero,
a nivel de la mejilla. Están los llamados músculos pterigoideos que están en la base del cráneo. Estos músculos son considerados masticadores. Aparte de estos músculos masticadores, ¿qué va a formar? Va a formar el músculo milioideo, que está en la base de la boca. Es el músculo que cierra la mandíbula y toma base de lo que es el piso de la boca. Va a formar este músculo que también está formando el piso de la boca, que se llama el músculo ligástrico. Solo que el músculo ligástrico va a tener dos partes. Una parte anterior que viene a formar el piso y una parte posterior que va hacia atrás. Esta parte anterior deriva del primer arco. ¿Qué más constituye? Los músculos tensor del tímpano, de la membrana timpánica, y tensor del paladar. También formará parte del primer arco. ¿Qué va a formar el segundo arco? En general, el segundo arco va a constituir los músculos faciales. Músculos de la expresión facial. Recuerden que el segundo arco está inervado por el nervio facial. Es el séptimo vertebral. Por lo tanto, ¿qué va a formar? Los músculos faciales. ¿Cuáles son los músculos faciales? Los que están en la cara. Se llaman de la expresión facial porque permiten expresar sentimientos. Cuando estoy contenta y aprobé en biología, cuando el profesor me jaló. No, cuando se aprueba, aprueban ustedes, que cuando se aprueba la profesora lo jaló. Así. Ustedes cuando aprueban, no aprobó, la profesora no me aprobó, yo aprobé. Bueno, son los músculos faciales, ¿no?, que expresan sentimientos, son los que derivan del segundo arco. Aparte de estos músculos, también va a formar el vientre posterior del gástrico, que faltaba, la primera parte del primer arco. Y también los llamados músculos auriculares y el músculo externo-ioideo, músculos de la región choquea. ¿Qué va a derivar el tercer arco? Va a formar un solo músculo, y esto lo anota porque se pregunta. Un solo músculo forma el tercer arco, que se llama el estilo faríngeo. Este músculo va a estar conformado parte de lo que es la región o la faringe, se llama el estilo faríngeo. El cuarto arco formará los músculos cricotiloideos, elevador del velo, constituido de músculos faringios y también la parte estriada del esófago. El sexto arco, tanto el cuarto como el sexto arco son derivados, son destinados a la nariz, por lo tanto también va a formar músculos de la región de la nariz. Este es el músculo temporal, este es el macetero y estos son los pterigoideos. Músculos faciales, inervados por qué nervio, ¿ven? Séptimo. Séptimo, porque el nervio, eso lo van a recordar porque lo van a ver en anatomía. Entonces, cuando vean anatomía, ya saben por qué los músculos de la cara son derivados por el paciente. Esto tienen en su libro, derivado, por favor estudian, lo pongo ahí porque es necesario que lo vean. Y esto es lo que tiene el ACMA. En esta distribución hay algunos músculos más que describen el ACMA que no lo describen mucho. Derivados de los nervios, entonces vamos a ver que cada arco faríngeo va a tener su propio nervio. Entonces el primer arco va a inervar de hecho los músculos masticadores, el segundo los faciales y así, ¿no?, sucesivamente. El sexto arco va a estar inervado tanto por el vago y la rama del vago, que se llama el nervio de la región recurrente, que va hacia el sexto. Estos son los nervios. Bolsas. ¿Qué eran las bolsas? Eran evaginaciones de la faringe, ¿no es cierto? ¿Deberían de qué? De endómenos. Entonces, cada bolsa faringia, estas son las evaginaciones. Esta es una primera bolsa, la segunda, tercera bolsa faringia. Y estas serán las membranas. Primera membrana, segunda, tercera membrana. Las membranas van a tener internamente un revestimiento de endodermo y externamente de ectodermo, ¿no? Ectodermo por fuera y endodermo por dentro. Estas serían las membranas. Pero las bolsas, que son fondos de saco, que son evaginaciones, tienen un revestimiento de endodermo. ¿Qué van a originar? Salud. ¿Qué van a originar? La primera bolsa faringia, con un fondo de saco, esta parte que se hace más lateral, empieza a sufrir una dilatación. A ver, pues acá teníamos esta sería la faringe, vamos a hacerla atrás, la faringe primitiva. Esta sería la primera bolsa faríngea.
este extremo que viene hacia el primer surco sufre una dilatación, un ensanchamiento. Y ese ensanchamiento que se llama fondo del saco va a formar posteriormente la cavidad timpánica. La cavidad timpánica. Entonces tenemos que el receso o el fondo del saco formará la cavidad timpánica y ahí en la parte estará pues una dilatación llamada el antromastoideo. ¿Por qué se va a llamar esto? Lo van a ver más en anatomía. ¿Por qué se llama? Ahí van a relacionar. ¿Por qué se llama antromastoideo? Porque ahí va a haber una abertura que conecta al interior del hueso temporal que se llama nuestra abertura mastoidea. Ahora, esta formación dilatada que forma la primera bolsa faríngea, pues va a tener relación en la parte externa con la formación del martillo y el yunque, ¿no? El martillo y el yunque pues van a ser englobados posteriormente hacia el interior para conformar los huesecillos del interior de la cavidad timpánica. No solamente el martillo y yunque, sino por el otro lado, el segundo arco que está formando acá lo que es el estribo, pues también va a incorporarse acá el estribo. De esa manera, al interior de la cavidad timpánica, ¿no? Esa parte dilatada va a englobar a los huesecillos que están formándose por fuera y los ingresa al interior, de tal manera que la cavidad timpánica van a quedar los huesecillos del oído. Esta parte que no se adelgazada que tiene la primera bolsa va a conformar la llamada trompa de Eustaquio, que se llama la tuba auditiva. La tuba auditiva es la que conecta la faringe con la cavidad nasal, ¿no? Conecta hacia la parte de la cavidad nasal. Entonces esta parte que es adelgazada forma la tuba auditiva, cavidad timpánica, el antromastoideo y engloba los huesecillos. Eso corresponde a la primera bolsa faríngea. Ahí tenemos cavidad timpánica, antromastoideo y tuba auditiva. Ahora, la cercanía que tiene esta porción dilatada, que sería acá, la primera membrana faríngea, formará posteriormente la membrana timpánica que se llama tímpano. ¿Qué va a formar? La primera membrana faríngea formará el tímpano, que tiene externamente en relación al primer surco faríngeo, que tiene un revestimiento de ectodermo. Esto será posteriormente conducto auditivo externo y al interior va a tener la membrana timpánica, internamente tendrá la cavidad timpánica. ¿Sí? Se va a entender esa partita del desarrollo del oído, ¿no? La segunda bolsa. ¿Qué forma la segunda bolsa? La segunda bolsa va a ir diferenciando algunas células que van a ir formando células linfáticas, acumulación de linfocitos, y estas células linfáticas van a estimular al mesénquima para que se incorporen algunas células y constituyen una estructura linfática llamada la amígdala palatina. Vamos a ver ahí. En la segunda tenemos la diferenciación a partir del mesénquima de células que van a conformar la amígdala palatina. Y ahí va a formar una pequeña depresión que constituye la fosa palatina, donde va a alojar a la amígdala palatina. Entonces, la segunda bolsa que va a diferenciar posteriormente la amígdala palatina. Es una formación linfática, ¿no? Esto es ya en anatomía, lo que es el desarrollo de la cavidad timpánica. Este es el antromastoideo en la parte posterior. Esta es la cavidad timpánica como límite, que es la membrana timpánica, hacia afuera, lo que es el conducto auditivo externo. Que dice, ahora ya no, hay nuevas teorías respecto a la formación del conducto auditivo. En realidad, el libro de Burnos menciona de que deriva desde el primer surco, pero en el libro de Lachmann nos dice que ya con los nuevos conocimientos actuales, en realidad viene a ser una depresión que hace el ectodermo. Pero bueno, lo único que sabemos es que el conducto auditivo está en relación a externamente revestido de ectodermo y que aparece como el primer surco faríngeo. Bueno, esto respecto, y esto es el seno, la fosa amigdalina, donde aloja a la amígdala palatina.
Derivados de la bolsa faríngea, este cuadrito se lo pongo ahí porque nos muestra el ACMA, que están estos derivados. Tercera bolsa faríngea. ¿Qué hace la tercera bolsa faríngea? La tercera bolsa faríngea va a tener dos partes. Entonces ya sabemos que la segunda bolsa, ¿qué va a formar la segunda bolsa? ¿Qué va a formar? La amígdala palatina. ¿Qué hace la tercera bolsa? La tercera bolsa va a tener una parte superior y una parte inferior. Así. La parte inferior, esta parte inferior va a formar una glándula y esta parte también va a formar otra glándula. Esto va a desarrollar el timo y esto va a formar las paratiroides inferiores. Entonces, a partir de la tercera bolsa desarrolla una parte ventral anterior y una parte dorsal. Entonces, la parte dorsal va a desarrollar las paratiroides inferiores, mientras que la parte ventral desarrolla el timo, que es otra glándula. Ahora, pero ustedes dirán, pero en la faringe, si el timo, ¿dónde está ubicado el timo? Está acá en el tórax, sobre el corazón, es una glándula que se ubica. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues migrar, descender, bajar. ¿Listo? Pues cuando se forma la faringe primitiva arriba, que está formándose en la cabeza, pues esto van a hacer ¿qué cosa? Una migración. Van a migrar. Al migrar esta parte del timo también arrastra a las paratiroides. ¿Listo? ¿Qué hace la cuarta bolsa? La cuarta bolsa también va a tener igualito una parte dorsal y una parte ventral. Entonces la parte dorsal que constituye, va a formar las... ¿Qué nos faltaría? Las paratiroides superiores, y esto se llama cuerpo último tiroideo. Ahora vamos a ver qué dice. ¿Sí? Último branquial o último tiroideo. Entonces, acá tenemos en la tercera, ya hemos visto que va a formar timo y glándulas paratiroides, y lo que es la cuarta va a formar paratiroide superior y va a formar el cuerpo último branquial. Se va a unir luego el desarrollo de la tiroides. La quinta lo forma. Esto es, ¿no?, lo que es la glándula tiroides, y en la parte posterior estarán las paratiroides, y este es el timo sobre el corazón. Lo tengo ahí. Migración. Acá está la migración. Entonces tenemos acá segunda bolsa que está formando amígdala palatina, tercera bolsa que está formando, hemos dicho que forma la tercera bolsa, paratiroides inferiores y timo, y la cuarta bolsa que va a formar paratiroides superiores. Por lo tanto, la paratiroide superior desciende y se ubica posterior al desarrollo de la tiroides que viene de la faringe. Sin embargo, la tercera bolsa, las paratiroides inferiores, sigue descendiendo. ¿Por qué descienden más? Porque el timo tiene que descender hacia el tórax. Entonces, en su descenso el timo arrastra las paratiroides inferiores. Entonces acá, esta paratiroides superior va a descender hacia esta parte. Y esto va a ir descendiendo hacia abajo junto con el timo. Entonces, de tal manera que cuando está desarrollándose acá la glándula tiroides, las paratiroides superiores quedarán hacia arriba y las paratiroides inferiores se ubicarán por debajo. Y el timo todavía va a venir más abajo. Así es el descenso de estas glándulas. ¿Se entiende, no? ¿O no se entiende? ¿No se entiende? ¿Más o menos? Ustedes dan a entender de que a partir de la tercera bolsa se está formando las paratiroides inferiores y el timo. Y estas empiezan su descenso hacia ubicarse en su posición final. Y a partir de la cuarta se formarán las paratiroides superiores, solo que el descenso de ambas estructuras pues no son iguales, ¿no? ¿Quién va a descender mucho más? El timo. El timo tiene que llegar hacia la parte del tórax, sobre el corazón. Entonces, en su descenso arrastra las paratiroides inferiores. Es por eso que luego las inferiores van a quedar por debajo de las superiores, porque sigue descendiendo. ¿Y hasta dónde va a terminar su descenso? Cuando hagan contacto con la glándula tiroides, que se ubica en la parte posterior. Desde la glándula tiroides, que se está desarrollando desde la faringe, pues hacia arriba van a quedar las paratiroides superiores y por debajo quedarán las paratiroides inferiores. Y más abajo todavía quedarán. ¿Sí? Bueno, pues ya lo tenemos. Tercera bolsa, ya lo hemos visto. Las estructuras faringes, ya acá está, ¿no? El primero, habíamos dicho de que
usted qué dirá, a ver, revísenlo por favor, ¿eh? Pero el libro de Lachman, ya que tengo más moderno, entonces me dice de que en realidad el conducto auditivo no se forma, según estudios no se forma desde el primer surco faríngeo, sino es una imaginación que viene del entorno. Ahí se lo digo. Entonces, de hecho, que vamos a tomar lo que dice Lachman, estamos modernos, puedo hacer. Entonces, en realidad, todas las creencias que teníamos, como yo lo venía diciendo, el conducto auditivo deriva del primer surco faríngeo, así Lachman le llama el suelo todo eso. Con las últimas investigaciones que se han hecho respecto a eso. Bueno, ¿qué deriva de las membranas faringeas? De la primera, porque el resto desaparece, que hemos dicho que va a formar la membrana timpánica. ¿Habrá anomalías del aparato faríngeo? Pues sí, cuando prevalecen algunas estructuras de nivel genera. Esto es un seno, un quiste y una fístula de un seno cervical, que recuerden que el seno cervical tiene que desaparecer, pero cuando prevalece pueden formar fístulas que se abren al cuello. Senos y quistes en la región también auricular. Defectos craneofaciales por expresión anómala de células que vienen de la cresta neural. Eso quiere decir que algunas células del mesénquima que se integran desde la cresta neural pueden sufrir mutaciones. Y ustedes lo van a ver en el seminario. Este síndrome llamado el síndrome de Rachel Collins, en la película, pero el síndrome, no sé si a mí. Un niñito que tiene el síndrome de Rachel Collins. Bien. Este es un defecto de lo que es el aparato faríngeo. Quiere decir que el hueso maxilar y el hueso cigomático no se han formado adecuadamente. ¿No? Hay una deficiencia en la formación, un error, un defecto en la formación del cigomático. Por lo tanto, el cigomático forma parte de la órbita, la pelvis. Y al no formarse, por cierto, queda como una hendidura jala, ¿no? Los músculos que se van. Como hay piso, por lo tanto, ¿no? Se observa como los ojos arrastrados hacia la parte. Esto es un defecto genético, ¿no? Por una mutación genética en el desarrollo, ¿no? La expresión de genes y proteínas, ¿no? Que van a diferenciar el proceso humano. Y es dominante, o sea que el papá lo tiene y lo puede tener. Y es dominante esta manera. Hay otros síndromes respecto a los arcos faringios, como el de Pierre-Robin, por ejemplo, ¿no? Tenemos el síndrome de Pierre-Robin, en el cual hay un desarrollo defectuoso de lo que es la mandíbula y acarrea otro tipo de defectos. El síndrome de George, otro síndrome que lo van a ver ustedes en lo que es los seminarios, y otros síndromes en el cual pues tenemos este tipo de síndrome, el de Goldenhar, es el síndrome de George, el síndrome de Pierre-Robin. Esto corresponde al libro de la. Bien. ¿Cómo se forma la cara? Ya no llegamos a ¿cómo se forma la cara? La cara en desarrollo se va a formar por una prominencia anterior que viene en la región en la cual está formándose el prosencéfalo, que viene hacia adelante y hace su curva, que se llama la prominencia frontal, porque viene hacia adelante, encorvándose. Y luego, de las laterales, las prominencias maxilares y las prominencias mandibulares que corresponden al primer año. Entonces, la cara se va a formar por esta prominencia frontal, que viene por delante de la línea media, plano medio, y lateralmente, desde los lados, vienen las prominencias maxilares y las prominencias mandibulares. Son dos las mandibulares, que deben unirse, son los primeros que se van a unir en relación a la prominencia maxilar, en el plano medio para formar la sínfisis de la mandíbula, del mentón. Se unen, sin embargo, las prominencias maxilares en su crecimiento hacia la parte anterior van a entrar en contacto con la prominencia frontal. Esta prominencia frontal, que como va descendiendo, va a ir formando la frente. ¿Me dejo entender? La prominencia frontal formará la frente, pero como sigue descendiendo, va a formar la nasal. Por lo tanto, cuando se dirige hacia la parte más inferior, formará la prominencia frontonasal. Dejará de ser prominencia frontal para ser denominada como prominencia
frontonasal. ¿Esto entender? Esta parte nasal va a desarrollar lateralmente dos engrosamientos, porque todo esto tiene un revestimiento de que hemos dicho de exodermo. Va a formar lateralmente acá dos engrosamientos que se llaman las placodas. ¿Qué placodas? Olfatorias, porque estamos en la región nasal. Dos prominencias, dos engrosamientos del ectodermo llamadas las placodas olfatorias. Pronto, esta parte anterior, que es recta, al formarse los engrosamientos va a tener esta forma. Se va a ir ensanchando. Y acá tenemos a las placodas. ¿Me dejo entender? Van a tener las placodas. Va a haber un ensanchamiento. Y lateralmente vienen las prominencias maxilar y viene la prominencia mandibular. Lateralmente. Para tratar de unirse a las prominencias frontonasal. Para formar la cara. Al formarse este ensanchamiento, esta porción nasal va a tener dos zonas. Una zona lateral y una zona medial a la placoda. ¿Dejo entender? Entonces esta va a ser llamada como la región lateral y esta la medial. Entonces, la prominencia maxilar va a tener que unirse a la prominencia nasal lateral. Va a tener que llegar. Y cuando llega, va a formar el surco que divide lo que es la nariz de la mejilla. Entonces acá van a unirse para formar esta región de la mejilla. ¿Sí? Pero una parte de la prominencia maxilar va a dirigirse hacia la línea media para unirse con esta parte medial. ¿Y qué cosa va a formar aquí? Va a formar labio superior. Y va a formar el filtrum, que es la parte media del labio superior. Ahora, yo preguntaría, ¿y qué pasaría si la prominencia maxilar no se une con la medial en su camino y queda abierto? ¿Qué pasaría si la prominencia maxilar no se une con la lateral aquí? Queda una hendidura que se llama hendidura facial, queda un hueco que conecta al ojo. Por ahí va a venir un conducto llamado conducto nasolacrimal, porque las lagrimitas tienen que entrar a la cavidad nasal y vienen por un conductito. Entonces, cuando quede abierto acá, se expone ese conducto que sale líquido, que es la lágrima. Entonces, pueden haber anomalías faciales en relación a la falta de unión. Lo que quiero que ustedes entiendan es que cómo se forma la cara. Por la prominencia frontonasal, que va a tener dos regiones, lateral y medial. La lateral, cuando no se une con la maxilar, formará hendidura facial. Y cuando la medial no se une con la maxilar, formará la hueco. ¿Listo? Vamos a verlo también encima. Entonces tenemos acá, bueno, esa es la diferenciación. ¿Cuáles son los primores faciales? 5 son. 1, prominencia frontonasal, una. Las dos prominencias maxilares y las dos prominencias mandibulares. Lo primero que se formará en relación a la cara es la región de la mandíbula. Les dije que las mandibulares serían primero antes que las maxilares. Miren acá el ensanchamiento para formar una prominencia lateral y medial. Ahí ya se unió la mandíbula. Y acá tiene que unirse la prominencia maxilar con la lateral y con la medial. Es lo mismo. Ahora, estas dos mediales, estas dos prominencias mediales que están acá, de un lado y del otro, las dos prominencias mediales también tienen que fusionarse, porque inicialmente son laterales. Tienen que fusionarse para dar origen al tabique nasal. Esto formará posteriormente el tabique de la nariz y va a formar la parte media del labio que se llama el filtrum. Acá va a formar el filtrum del labio. Las dos prominencias mediales de ambos lados nasales se unen en el plano medio, forman el tabique, salud, y forman el filtrum del labio superior. Ahora, ¿qué pasaría si en ambos lados pues, falta de unión? Sería labio leporino doble, un lado y el otro, bilateral. ¿Qué más va a formar? Escuchen, miren. ¿Qué más va a formar? Aparte del tabique nasal, aparte del filtrum, va a formar una pequeña parte del paladar que está hacia el interior. Esta pequeña parte que
está en el piso de la cavidad nasal se llama el paladar primario. Una pequeña porción anterior del paladar humano. Entonces, desde las prominencias maxilares por dentro viene desarrollando la parte ósea que va a originar al paladar secundario. Ambas prominencias tienen que unirse para formar paladar, pero también tienen que unirse por esa parte anterior del paladar primario. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, las prominencias palatinas del maxilar no se llegan a unir? Eso se llama, ¿cómo se llamará? Paladar hendido, o fisura palatina, porque al interior las prominencias por dentro, a la boca, en el pecho de la boca, tienen que ser estas prominencias palatinas que tienen que unirse. Cuando no se une queda hueco. ¿Listo? Eso se llama paladar hendido o fisura palatina. Pero recuerden que esa es una anomalía en el paladar, la otra es la leporino, diferente. ¿Qué pasaría si este paladar primario no se une con el paladar secundario? Entonces habrá labio leporino y paladar. Ahorita lo vamos a ver. Entonces acá tenemos las prominencias frontonasales, ¿no? Miren, y ahí termina formando. Y acá está, les decía, lo del desarrollo del paladar. Esta parte anterior del paladar se forma de las prominencias frontonasales mediales, que se llama el paladar primario. Y estas son las crestas palatinas que van a unirse para formar el paladar secundario. Cuando no se fusionan adecuadamente el paladar hendido, pero cuando no hay una fusión con el paladar primario, porque hay una abertura y se duplica a la anomalía, ¿no? Se llamará labio leporino y paladar hendido. ¿Listo? Paladar duro, paladar blando. La oreja. ¿Cómo se desarrolla la oreja? La oreja se forma por montículos que aparecen en relación tanto al primero 1, 2, 3, 1, 2, 3, alrededor del primer surco faríngeo. Pequeños montículos llamados auriculares de mesénquima que se forman entre el primer y el segundo arco faríngeo. Y de ahí va desarrollando la oreja. Inicialmente es en el cuello, ¿no? Pero posteriormente tiene que ir hacia el pie. El conducto nasolacrimal se forma por la unión de un pequeño conducto, primeramente es un cordón fibroso, luego se va a tubular, desde el ángulo interno conectará hacia la cavidad nasal. Los senos paranasales son espacios que se van a formar al interior de la parte ósea de la región de la cara, de los cuales solamente el seno maxilar es el que desarrolla antes del nacimiento. Posteriormente, los demás senos. Ya cuando en la anatomía van a ver qué cosas son los senos, ¿no? Esos son espacios que hay entre los huesos de la región de la cara. Ese es las cavidades nasales. ¿Cómo se forman las cavidades nasales? Porque estas placodas olfatorias empiezan a deprimirse, a introducirse, y van a formar adentro un espacio, un conducto, que luego va a ir dirigiéndose hacia el interior para entrar en contacto con la faringe, formando un orificio interno llamado coana primitiva inicialmente, pero que luego entra en contacto con la faringe y se va a limitar hacia abajo con el paladar. Entonces ahí tenemos, a ver, en este caso, esto es la fosita nasal que se produce por el engrosamiento del ectodermo, se introduce y se va formando un receso interno que sería la cavidad nasal, formará un espacio en contacto con la faringe, acá se va a formar el paladar y se va a separar la cavidad nasal de lo que es la cavidad nasal. Así desarrolla la cavidad nasal. Habrá una anomalía respecto a la cavidad nasal, sí, ¿no? Estamos viendo que puede haber labio leporino, puede ser unilateral, puede ser bilateral. Esto se llama fisura palatina, la fisura facial, en el cual pues tenemos que hay una falta de lo que pasó acá. La prominencia maxilar no se ha unido con la lateral, forma esta fisura. Ahora puede haber también la fisura en sentido horizontal, cuando las dos prominencias maxilar y mandibular pues, no se unen y queda una hendidura en la cara, lateralmente. Entonces el niño nace con una hendidura lateral, cuando las dos prominencias maxilar y mandibular no se unen para formar mejilla. Bien, ¿cómo se forma el músculo esquelético? Hasta ahí todo lo que es componente óseo. ¿Cómo se forma el músculo esquelético?
a partir de lo que son los somitas, a partir del mesodermo paraxial que diferencia los somitas, y también participan otras estructuras, cresta neural para la formación de los músculos de la cabeza, que van a integrarse en los arcofaringios, y también pues a partir de lo que es mesodermo a nivel del tronco. Tiene una regulación de expresión de esta proteína que es un regulador principal, esta proteína. El ectodermo también participa. A ver, ¿qué tipos de músculos tenemos en nuestro cuerpo? Tenemos el esquelético, el liso y el braquial. El esquelético va a derivar de lo que son los somitas, el paraxial. El músculo liso, que es un músculo involuntario, deriva de la hoja esplásmica del mesodermo. La hoja somática va a ocupar la pared. La hoja somática contribuye a la formación de músculos, pero del mesodermo esplásmico va a formarse el músculo liso, excepto el músculo liso que formará la pupila, la mama y las glándulas sudoríparas. Ese tipo de músculo liso viene desde el ectodermo. El músculo cardíaco también deriva de ese mesodermo esplásmico, pero de la parte más lateral de este mesodermo esplásmico. Esta diferenciación lo menciona el libro de Lachmann, no así lo menciona el libro de Moore. Entonces, hay que ver la formación o diferenciación del mesodermo paraxial y la formación del somita. Inicialmente es un grupo de células nada más que van a sufrir un proceso llamado de epitelización. Van a formar un epitelio alrededor de una cavidad interna. Luego se pierde esta propiedad que tiene el somita para luego constituir dos partes en el somita que constituye una parte dorsal en la parte ventral llamado como los esclerotomos. Los esclerotomos de los somitas o los dermos van a ir conformando posteriormente los dermatomos o dermomiotomos y los esclerotomos en la parte interna. En la parte externa lateral, los dermatomos se van diferenciando para formar dermis, mientras que los miotomos crecen desde la parte dorsal y ventral y se van a ubicar por debajo de los dermatomos para formar los músculos. Van a formar células mielógenas que van a originar posteriormente músculos. Hay dos zonas que delimitan el somita, una parte que rodea hacia lo que es el tubo neural en la notocorda llamado el dominio financial. Eso lo menciona su libro de Lachmann, y eso lo vamos a tomar de ahí, para esta parte del libro de Lachmann. Y hay otra zona que está denominada como el dominio abaxial, que es la parte lateral ya del cuerpo. Hay un límite que se llama la frontera somítica lateral, en el cual las células que van a ir derivando de esta porción del somita en relación al tubo neural pues van a dirigirse cambiando hacia la parte posterior para formar los músculos del dorso, mientras que los otros van a formar parte de los músculos laterales de. Bueno, eso en relación a lo que son los músculos. Este es el cuadrito que nos muestra el libro de Lachmann en la diferenciación de los músculos. ¿Qué músculos se van a ir diferenciando? Esta es la expresión genética que viene desde la placa basal que tiene el tubo neural y desde la notocorda, la infusión de proteínas, el gen Sonic que va a diferenciar a los esclerotomos para que vayan diferenciándose en vértebras, ¿no? Y a partir de los genes que expresa la parte dorsal del tubo neural van a ir estimulando a esta región del somita para que vaya a diferenciarse en los miotomos, tanto en la parte dorsal y otros desde la porción lateral para lo que es la parte ventral en la formación de los miotomos de los somitas. ¿Cómo se forman los músculos de las extremidades? Desde la pared. Pues en la pared del cuerpo, cuando se está diferenciando y cuando se está el plegamiento lateral, pues el mesénquima va a ser estimulado y viene desde lo que son los somitas, van a conformar las yemas de extremidades y ahí este mesénquima va a formar los músculos de las extremidades. Que todo tiene una regulación genética. El crecimiento muscular no va a ir diferenciando inicialmente células muy pobres, que son los mioblastos, que van a formar miotubos, que luego van a conformar la célula muscular, que va a ser denominada como fibra, o que es una célula alargada. Estas fibras van a desarrollar estructuras internas como miofibrilla, van a formar estriaciones, proteínas contráctiles posteriormente. El crecimiento siempre es de craneal hacia la parte caudal, cráneo caudal. Los somitas que son de la región occipital van a ir formando los músculos de la región del cuello y algunos músculos de la cabeza posteriores y los de la región ya dorsal, los músculos de la pared del tronco.
de los somitas en relación al cuerpo, algunos músculos del ojo que derivan ya desde lo que es la región del ectodermo, de los miotomos también occipitales. Habrá anomalías respecto a la diferenciación de los músculos posibles, el crecimiento de los miotomos en relación cráneo-caudal. El músculo liso. ¿De dónde deriva el músculo liso? Desde el mesodermo cilágico. Entonces, por lo tanto, todo el tubo digestivo, ¿a qué rodea el mesodermo cilágico? Va a rodear a lo que es la pared del tubo digestivo, que ahora se llama intestino anterior y posterior. Entonces, vamos a ver que todos los derivados, toda la musculatura que comprende el tubo digestivo va a derivar de lo que es este mesodermo cilágico. El mesodermo somático, que está formando la pared corporal, va a formar también músculo liso, pero este músculo liso se va a integrar a los vasos sanguíneos y también a los vasos linfáticos. ¿Hay músculo liso a nivel del ojo? Sí, ¿no? Como el iris, el músculo del iris y las células mioepiteliales de las glándulas, pues también derivan estas de ese músculo. ¿Hay diferencia entre la célula muscular lisa y estriada? Sí, ¿no? La forma de sus núcleos, también las estriaciones, la morfología de la célula lisa diferente a lo que es la muscular estriada. Entonces, ¿qué es lo que debo saber en este caso del músculo liso? ¿De dónde deriva? ¿Qué es lo más importante? ¿Y qué músculo liso para formar? El músculo cardíaco también deriva del mesodermo gánglico. A diferencia del músculo liso, a diferencia del músculo estriado, es de que también esta fibra va a ser alargada, solamente que en su diferenciación, también viene del mesodermo gánglico, va a conformar la fibra larga, muy similar a la esquelética, pero van a formar redes, expansiones hacia otra fibra. Y esos van a ser llamados como discos intercalares. A diferencia de la fibra esquelética, que son rectas, y estas van a poseer estriaciones. También estas poseen estriaciones. Solo que a diferencia de esta fibra que es recta y larga, paralelas, acá formarán estos discos intercalares, que mantienen una red unida a toda la fibra cardíaca. ¿Con qué finalidad? A que cuando llegue el estímulo se propague rápidamente por toda la musculatura cardíaca. A diferencia del músculo esquelético, que son muy similares, solo que ¿no? Las fibras son largas y separadas. Entonces, esa es la diferencia del músculo cardíaco. Pero, de donde proviene es el mesodermo gánglico, a diferencia del esquelético que viene desde el mesodermo paracial. ¿Listo? A la cuarta semana ya se ha formado el músculo cardíaco. Se van a integrar a la fibra algunas células nerviosas. Se integran a la fibra algunas células nerviosas llamadas fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje son terminaciones nerviosas que aparentan ser fibras musculares, pero en realidad ¿no? Son terminaciones que se adhieren a la fibra cardíaca para que pueda propagar con mayor rapidez el estímulo cardíaco. Son células especiales llamadas fibras de Purkinje. Y bueno, ahí hay anomalías respecto a la diferenciación de los músculos, pues tenemos la ausencia de algunos músculos, como el que tienen ustedes en su guía, ausencia del pectoral, síndrome de Polar, rigidez, artroliposis, ausencias, falta de desarrollo, calidermias, atelectasias, hay un síndrome, esa es artroliposis cuando hay una contracción ¿no? errónea. Esta es la ausencia de músculos a nivel de la área abdominal anterior, y eso se llama el síndrome de Crune-Belli, que lo tienen también creo en el seminario, no sé si lo tienen, está en la guía, como no está en la guía, acá hay una ausencia de los músculos de la pared abdominal. Entonces, como no hay músculos, pues listo, toda la parte anterior está distendida por los vísceras que están en el sistema. Eso se llama el síndrome de Crune-Belli, o también recibe el nombre del síndrome del abdomen en forma de ciruela pasa. La pasa con esta rugadita de la náusea. Y bueno, eso es lo que estamos hasta acá llegamos.